Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos en esta jornada de retiro, un tiempo de encuentro con Dios. Y eso es lo principal, no hay que olvidarse nunca. Un tiempo de escucha atenta a lo que el Señor nos quiera decir, a lo que el Señor susurre en los oídos de nuestro corazón. Y qué importante es que esto lo veamos así, más aún en esta Semana Santa, un tiempo de reflexión que la Iglesia nos propone para no solo pensar, no solo rememorar lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros, sino para revivir. Eso es la Semana Santa, un tiempo en el que no vamos solo a acordarnos pues que Cristo murió en la cruz y que resucitó de entre los muertos, sino que lo vamos a revivir. Y esa es la característica de la liturgia cristiana. La liturgia cristiana tiene ese toque, podríamos decir, actualizador. Cuando celebramos el misterio, no solo lo revivimos, no solo lo recordamos, sino que lo revivimos. Y esto es muy importante, porque así nos hacemos, podríamos decir, connaturales con Cristo, contemporáneos con Él. Esto es muy bonito. La liturgia tiene esa característica de hacer presente aquello que es verdad, sucedió en un momento de la historia, hace cientos de años, casi 2 milenios, pero que sigue siendo actual para nosotros. Y es un modo evidente por el cual el Señor también nos da su gracia. Porque los sacramentos, lo sabemos, son canales de gracia. Y esa gracia y esos dones que Cristo consiguió en la cruz, los recibimos a través de los sacramentos, a través de la liturgia. La Semana Santa son unos días que nos van a servir también y para nuestro crecimiento interior y mucho más unidos a este retiro. Sabemos también que las restricciones en algunos países pues, se han puesto un poco duras. He conversado con algún sacerdote amigo mío de Lima y pues he visto también las publicaciones, ¿no? Cómo las cosas se han puesto difíciles. Acá también en Ecuador, pues hemos tenido restricción vehicular, no así peatonal, la gente puede salir igual. Tendremos los oficios un poco adelantados a las horas previstas, pero bueno, los podremos tener con un aforo limitado. Pero sea que estemos restringidos con mayor o menor medida, que estos días no pasen en vano. Y yo creo que eso es lo importante, que estos días no se nos escurran como agua entre los dedos, sino que realmente sea un tiempo aprovechado. Ya desde el 5.º domingo de Cuaresma venimos hablando de la cruz. Toda esa semana conocida antiguamente como la Semana de Pasión, era el Domingo de Pasión. El Domingo de Ramos era el segundo Domingo de Pasión o Domingo de Ramos y ya nos introducimos en el misterio. Y estos días, lunes, martes y miércoles santo, nos traen un personaje desafortunado. Es extraño que la Iglesia le dedique 3 días a Judas, justo lunes, martes y miércoles. Antes no era así, el lunes sí se hablaba de Judas, luego el martes se leía la Pasión, me parece que de San Mateo, y luego se leía la otra versión de Lucas, me parece. Pero al margen de eso, son 3 días que ahora pues, se nos propone meditar sobre este personaje. Y uno puede decir, a ver, pero
¿Se puede sacar algo bueno de una traición? Bueno, San Pablo lo dice, todo es para bien. Y seguro que de los relatos de los evangelios de estos días podremos sacar muchísimas enseñanzas y que nos pueden servir para nuestro retiro. Pongamos los ojos en el evangelio del lunes santo. Dice el texto, 6 días antes de la Pascua, justo, por eso lunes, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Una escena que era de alguna manera habitual, o sea, lo habitual era que Jesús vaya a Betania a comer. Era lo normal. Lo hacía así con frecuencia porque pues Jesús, hombre verdadero, Dios verdadero, tiene amigos con los que pasa tiempo, amigos con los que come, con los que comparte, con los que se alegra. Es decir, es un tiempo pues ideal de amistad, de encuentro. Pero esa escena habitual cambia cuando María abre esa libra de perfume de nardo auténtico, muy caro, y unge los pies de Jesús. Un detalle muy bonito que nos enseña, como ya seguramente más de una vez lo hemos reflexionado, que todo aquello que se refiere al Señor sí debemos cuidarlo mucho. No se trata de tanto de riquezas, o bueno, pues si uno puede pagar una cosa buena, pues la paga, y porque es para el Señor. Si es un cáliz, un copón, una patena, muy bien, pero junto a lo que mejor podamos ofrecer al Señor, está también, yo creo, el cuidado de todo lo que se refiere a la Eucaristía, los paños, los manteles, que deben ser no solo bonitos, sino limpios. Es una cosa de detalle con Jesús. Eso es muy importante porque eso refleja el amor a la Eucaristía, el cuidado de la Eucaristía, lo dice Juan Pablo II, refleja no es literal, la temperatura espiritual de una parroquia, de una comunidad, de un alma. Cómo amamos la Eucaristía, cómo recibimos al Señor. Si realmente es Jesús el centro de nuestra existencia. Y por eso todo lo que se refiere a la Eucaristía, lo mejor posible. Esto se decía del santo cura de Ars, conocemos muy bien, que vivía muy pobremente. Y a pesar de la escasez con la que vivía, pues sus ahorros, su dinero para las cosas del Señor, el cáliz, la custodia, y compraba lo mejor, porque Jesús se merece lo mejor. Sigue el texto. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Miren, las palabras son de San Juan. Ya se ve por qué se llamaba los hijos del trueno, ¿no? Junto a su hermano. Porque lo que está diciendo es bastante duro. O sea, está calificando a Judas. Se ve que lo del mal carácter todavía no se le había ido, ¿no? Pero ya más adelante, cuando escribe sus cartas y está mayor, ahí sí, hijitos míos, quiéranse mucho, tal, ni sé qué, bastante ternura. Pero aquí, ternura poca. Y es que le da durísimo a Judas. Claro, el texto se escribió después, eso lo sabemos, no es que los apóstoles iban haciendo bitácora del día, ¿no? A ver, Señor, ¿qué hiciste hoy? Entonces lo iban apuntando, no, eso se escribió muchos años después. Por tanto, el descubrir que era un ladrón probablemente sucedió después. Ya pasados los años, quizás los apóstoles empezaron a encajar piezas,
que a veces sucede, ¿no? Que pasan los años y uno se da cuenta, uy, pero si esta persona había hecho esto, aquello, con razón. Entonces es como que cae en la cuenta de lo que era Judas. Y lo califica de ladrón. Es muy duro lo que dice. Es muy duro. Pero es interesante porque se ve aquí, y eso es lo que el texto del lunes santo nos presenta, se ve aquí cómo el corazón de Judas estaba lejos de Jesús. Se había apegado a los bienes, al dinero. ¿Que Judas era malo desde el principio? No. Probablemente era un muchacho bueno, un tipo que quería seguir a Jesús, que oyó su mensaje, que le tuvo cariño al Señor y que el Señor le tuvo cariño a él. Eso no lo podemos dudar. O sea, el Señor se fijó en él y él respondió. Hay gente en la que Jesús se fijó y dijo que no. Por ejemplo, el caso del joven rico, que Jesús, dice el texto del Evangelio, lo miró con cariño, dice el texto. Pero el chico dijo, no, yo no quiero, me voy. Y se fue. Pero Judas fue también mirado con cariño por el Señor. Él responde que sí. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, su corazón se fue alejando. Probablemente dicen que Judas era de los celotes, de ese grupo de judíos que querían, pues, librarse del dominio romano un poco a la fuerza. Y que a medida que fue pasando el tiempo, escuchar que el Hijo del Hombre tiene que padecer, tiene que morir, probablemente eso fue decepcionando a Judas. Y a eso se añade su apego al dinero. Era un ladrón, lo dice, con poco cariño, lo dice San Juan. Era un ladrón. Su corazón se había pegado al dinero, a las cosas. Y claro, un corazón que se apega a los bienes, pues al final no puede servir a dos señores. Lo dice el mismo Jesús. No puede servir a dos señores. Amará al uno y odiará al otro. Qué pena que un ministro del Señor, y cuando decimos ministro, pues podemos pensar, obviamente, en los sacerdotes, pero también en nosotros, en cada uno de nosotros, en cada una. O sea, somos unos elegidos de Dios. Y que cuando el corazón se apega al dinero, a los bienes, a las cosas, a los cargos, al poder, pues corrompe y aleja de Dios. Este hombre, Judas, lo tenía todo calculado. Fíjense que lo que dice Judas, pero es que lo dice al toque, inmediatamente. ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? O sea, la respuesta es inmediata. Es decir, tiene el tema del dinero lo tenía tan metido en su corazón que enseguida vio una libra vale tanto, ni sé qué, son 300 denarios. Ya calculó. Eso muestra lo apegado que estaba a los bienes. Enseguida preocupado, esto vale tanto, se puede vender, se puede dar a los pobres, así que ya seguro había calculado hasta con qué parte pues, se podía quedar. Vemos cómo había crecido en él una penosa connaturalidad a los bienes. Cuando nosotros los cristianos debemos tener connaturalidad con Dios, no con las cosas, no con los bienes, sino con Dios. ¿Cuántas veces nos falta a nosotros desprendimiento? Y por ahí queremos apuntar en esta reflexión. Si tú y yo nos dejamos absorber por las cosas, por los bienes, por las propiedades, por los títulos, por lo que sea, si nos dejamos absorber por eso, al final lo que va a suceder es que nos alejemos del Señor. Y alguna podría decir, ay, pero padre, yo no tengo nada, yo ya lo he dejado todo.
Sí, pero también tenemos pequeñas cosas en las que podemos poner el corazón. Y sí nos puede pasar. Nos puede pasar. A veces puede ser pues un regalo que me dieron y mi corazón está allí y claro, hay del que me lo toque. O puede ser un encargo en el que llevo mucho tiempo y que me gusta hacerlo, pero que de repente me dicen, oye, no, ya, tú para otro lado. Y no me apego a eso. Pero puede pasar eso hasta con el puesto en donde me siento, en la capilla, en la iglesia. Este es mi puesto y aquí nadie me mueve. Como los niños cuando pelean por la ventana. Yo un día dije esta frase y todas las personas que vienen a misa en la mañana, que habitualmente los que vienen a la misa a las 7 de la mañana suelen ser los mismos, todos se rieron y al día siguiente alguno se cambió de puesto, ¿no? Como para vivir el desprendimiento. Bueno, supongo que sí, ¿no? Pero pensemos, ¿en qué tengo el corazón apegado? ¿A dónde lo tengo? ¿Qué cosas me quitan el sueño? Cuando enseguida pienso en seguridad, ¿hacia dónde apunto? Ojo, que tenemos el peligro de acomodarnos, incluso hasta en la casa donde vivimos. No, a mí ya aquí que no me muevan de aquí, ¿no? Porque yo ya tengo tantos años, ya estoy acostumbrado, acostumbrada, entonces ya, que me dejen aquí. Oye, no. Y a veces lo ocultamos bajo la excusa de apostolado, de servir a las almas. A veces puede pasar, A veces pasa con los cambios de párrocos, ¿no? Cuando de repente dice, oiga, que lo vamos a cambiar a usted. No, pero es que tengo este proyecto y el bien de las almas y tal, y sé qué, y los niños, y yo ya tenía pensado hacer esto. Monseñor, ¿cómo usted me va a cambiar si usted no está pensando en el bien espiritual de la parroquia? Mira, no. Pero lo mismo que digo del párroco, puedo decir de cada uno, de cada una, ¿no? Como la excusa de Judas era, no, es que es los pobres. Piensa a lo mejor que con un cambio, a lo mejor no estás pensando tanto en el bien de las almas, sino en el tuyo. Lo que dice el Señor más adelante. Entonces dijo Jesús, déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Porque a los pobres lo tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Solo doy un apunte aquí interesante porque a veces hay una cierta tendencia de una lucha contra la pobreza cero. No, eso es imposible. Pobre va a haber siempre. Entonces usted no se preocupa por el bien social de las personas. No, pobres va a haber siempre. No lo he dicho yo, está en el Evangelio y lo acabamos de leer. Lo que la Iglesia y el Señor no quieren es la pobreza extrema, eso sí, que va contra la dignidad de la persona, la miseria, eso no queremos. La pobreza extrema, la miseria, eso sí que no. Y hay que trabajar para ayudar a las almas. Pero lo principal es, junto a eso, es el bien de las almas. Pero volvemos al tema del desprendimiento. Pensemos, en estos días de Semana Santa, puede venirnos muy bien considerar en qué cosas tengo el corazón apegado. Muchas, pocas. Oye, uno se puede apegar hasta la estampita del breviario. Hasta allí uno se puede apegar. Yo no sé, porque ya les he predicado algunas veces, pero había un sacerdote que en un momento de su vida, pues como todos, ¿no? Que tenemos el breviario y le ponemos estampitas para separar junto a las cintas, ¿no? Y en algún momento hubo uno que se dio cuenta que un día perdió su estampita y perdió la paz, ¿no? Una de sus estampitas, ¿no? ¿Cómo es posible? Tal. Y ahí se dio cuenta que su corazón se había apegado a eso, a unas estampitas. Entonces dijo, de ahí en adelante puso así, papeles en blanco para
decir, ya, papeles en blanco, ya está, que no haya nada. Y además que luego le servía para anotar alguna cosa, ¿no? Porque uno decía, ve, esto está bonito, te servía. Salió más útil que tener estampitas, ¿no? Es decir, al final, el espíritu de desprendimiento nos va a ayudar, por supuesto, a vivir nuestra vocación, nuestra entrega al Señor. Eso sin duda. Desprendimiento. Es una necesidad el estar desprendido de las cosas. Miren lo que dice el Catecismo. Jesús exhorta a sus discípulos a preferirle a Él respecto a todo y a todos. Respecto a todo y a todos, es decir, personas y cosas. Sigue el texto del Catecismo y les propone renunciar a todos sus bienes, por Él y por el Evangelio. Poco antes de su pasión, les mostró como ejemplo la pobre viuda de Jerusalén que, de su indigencia, dio todo lo que tenía para vivir. El precepto del desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar en el reino de los cielos. Este es el número 2544 del Catecismo. Y sobre el espíritu y la necesidad de desprenderse de las cosas, mire lo que dice Santo Tomás de Aquino. La cama es estrecha y uno de los dos se cae. Manta pequeña no cubre a dos. Donde al corazón del hombre se lo compara con una cama estrecha y una manta pequeña, ya es estrecho el corazón humano para Dios solo. Si además das en él entrada a otras cosas, arrojas a Dios. El corazón como cama estrecha. Si pones las cosas, Dios se cae. Si pones a Dios, eso es lo principal. ¿Cómo vivimos entonces el espíritu de penitencia, de desprendimiento? Que además, más aún, en una persona que se ha entregado a Dios, su vida anticipa, es una anticipación escatológica de lo que seremos al final de los tiempos. Con nuestra vida desprendida, pobre, con el corazón desapegado de los bienes, estamos anticipándole al mundo lo que va a ser el cielo. En el fondo le estamos diciendo al mundo que en nuestra vida aquí solo interesa a Dios. Y después ya lo verán que es lo único. Ciertamente, importa mucho que el espíritu de desprendimiento lo vivamos. Ese es el tema que hemos querido profundizar en esta meditación, en esta charla de hoy. San Juan Crisóstomo lo dice, del mismo modo que al decir que las aves del cielo no siembran, no reprobó el que se sembrara, sino el excesivo cuidado. Así, cuando dice no trabajan ni hilan, no condena el trabajo, sino el exceso de celo en él. O sea, está muy bien y hay que trabajar, y hay que preocuparse de las cosas, hay que comer, obviamente, y el dinero hace falta. Pero cuidado con el excesivo celo, que me quite el sueño, el tener o no tener. Bueno, ya el Señor dirá, y si el Señor nos hace pasar una necesidad, ¿cómo sé que soy un alma desprendida? Pero eso es bueno, ¿no? Saber, ¿no? ¿Cómo sé que soy un alma desprendida? Cuando no considero cosa alguna como propia. Y si se estropea o me la dañan, no pierdo la paz. Es cuando no considero cosa alguna como mía, como propia. Y por eso hay que tirar lo que estorba. Siempre se dice, pues, tanto en el seminario como en la vida consagrada, dice que cuando llegó al seminario, cuando entró, vino con una mochila. Ahora se va con un camión entero de cosas, ¿no? Entonces uno dice, oye, sí pasa, sí pasa. Bueno, qué vergüenza, ¿no? Yo mejor ni hablo, porque... Entonces, al final, uno dice, oye, eso es verdad, ¿no? Qué bueno sería que uno abriera el armario, o la cajonera, o como se diga, ¿no? A ver,
¿qué hay aquí? Que ya no utilizo. Eso que dicen, ¿no? Oye, si hay una cosa que tienes allí durante más de un año, es que has podido vivir sin ella y podrás vivir sin ella. Es una medida, podría servir. Necesitamos ese desprendimiento para ir hacia Dios. Así lo dice San Juan de la Cruz. Y el alma sale para ir detrás de Dios. Sale de todo pisoteando y despreciando todo lo que no es Dios. Y sale de sí misma olvidándose de sí por amor a Dios. Pensemos entonces, ¿cómo vivimos ese desprendimiento, esa pobreza? Fíjense que la pobreza, lo hemos dicho, no es miseria. Pobres habrá siempre. Y el espíritu de pobreza, el voto de pobreza, el espíritu de desprendimiento es muy importante. Porque al final, una persona que lo vive es más feliz, porque no necesita de cosas. Y la pueden cambiar y no se hace problema. Una persona que vive desprendida no se crea necesidades, a veces superfluas. Dice San Agustín, el hombre busca las cosas para satisfacer una necesidad, y cuando las tiene en abundancia, empieza a llenarse de soberbia por ellas. Es lo mismo que si alguno, estando herido, se jacta de tener en su casa muchas medicinas, como si no fuera mejor que no necesitase de ellas, si no estuviese herido. No puede crearse necesidades. Es que me hace falta esto. Bueno, mira, los apóstoles llegaron y evangelizaron todo lo que tenían con pocos medios. Y llegaron a muchos. El espíritu de desprendimiento, de sacrificio, viene bien porque al cuerpo no hay que darle todo lo que pide, porque si no luego pide lo que no debe. No hay que darle todo lo que pide, porque si no pide lo que no debe. No hay que mimar al cuerpo, dice San Basilio, más de lo que sea necesario para que sirva al alma. Por eso, yo sí recuerdo aquel consejo que me dio un formador del seminario. Bueno, la típica conversación que se tenía regularmente en el seminario con el formador y tocamos el tema de los bienes, del dinero, de las cosas. Entonces, refiriéndose a los sacerdotes, decían, mira, pues al sacerdote se le puede perdonar muchas cosas, pero lo que no se le puede perdonar es que sea pesetero, que piense en el dinero y que sea ese su principal objetivo. Porque el problema que tiene el dinero, como es un ídolo, no se puede servir a dos señores. Tras el dinero suelen venir otros pecados detrás. No vienen solos. Comprobado, comprobado. Cuando un corazón se apega a los bienes, al dinero, a las cosas, hay otros pecados que vienen ahí en fila. Tú y yo queremos estar cerca del Señor, más aún en estos días de la Semana Santa. Que no nos alejemos de Él. Veamos el ejemplo el contraejemplo de Judas, cómo su corazón se fue alejando. Quizás habrá empezado de a poquito, No creo que haya empezado a cogerse la bolsa de dinero así bastante y notoriamente, sino, no, me cojo un poco, nadie se va a dar cuenta. No pasa nada. Eso no pasa nada, a veces ayuda y otras veces perjudica. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Señor, ¿dónde está mi corazón? Ayúdame a que no me deje llevar por las cosas. Yo quiero serte fiel en mi camino, en mi vocación. Las cosas crean una cierta
ansiedad espiritual, gana de estar seguro de qué va a pasar conmigo, qué voy a hacer. Vamos a confiar en el Señor. No dejemos que enturbie nuestra alma, que vivamos desprendidos. En la cruz, vemos a Cristo desprendido de todo, hasta de sus ropas y su túnica que se la sortearon, desprendido de todo. Nada más que atado a la cruz por unos clavos. Así estaba el Señor y así queremos estar tú y yo. Que vivamos el desprendimiento. Y si vemos que se nos va apegando el corazón a las cosas, aparta de mí, Señor, lo que me aparte de ti. Apártalo, llévatelo. Y es bueno comentarlo en la confesión, en la dirección espiritual. ¿Cómo estamos viviendo el espíritu de desprendimiento? ¿Qué aspectos de mi vida aún faltan por trabajar? Que nos llevemos esta idea. El texto del lunes santo pues es riquísimo y ustedes ya lo pueden leer. Iremos comentando también en la siguiente meditación los otros dos textos que nos van a ayudar en nuestra reflexión. Vamos a pedirle a la Virgen, ella que se desprendió de todo hasta de su propio Hijo y lo entregó para nuestra salvación. Que sepamos tener el corazón solo en el Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.